Bien, les decía que el músculo esquelético tiene algunos elementos accesorios que le van a permitir realizar su función de manera adecuada. Una de ellas, por ejemplo, son los túbulos T. Los túbulos T son túbulos transversos, por eso se llaman túbulos T. Son invaginaciones del sarcolema, de la membrana celular, significa. Voy a buscar una imagen por acá que nos permita observar mejor esto. Acá hay una imagen buena. Sí, esa se ve mejor. Miren acá. Estos son los túbulos T. Acá están ingresando los túbulos T y están relacionados con esta estructura celeste, que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, muchachos, es el análogo del retículo liso. Este retículo sarcoplásmico es el encargado, escúchenme bien, es muy importante, es el encargado de proporcionar el calcio, muchachos. Proporciona el calcio para el proceso de la contracción. Miren, para los que están ingresando, recién les decía al principio que el calcio es la llave prácticamente de la contracción. En ausencia de calcio no hay contracción. Y aquí en el músculo esquelético, esta estructura que se denomina túbulo T, acompañada de dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, se denomina triada. De repente han escuchado por ahí la triada. La triada, entonces, muchachos, está formada por el túbulo T, está formada por los dos retículos sarcoplásmicos que lo acompañan a cada lado. Y por eso estos tres elementos, reitero, se denominan triada. Otros elementos que favorecen la fijación de los miofilamentos en la región periférica se denominan costámeros. Estos costámeros son estructuras proteínicas que van a proteger al músculo en varios aspectos y también van a darle funcionalidad. Estos costámeros son la distrofina, por ejemplo. La distrofina es una proteína que protege al sarcoplasma cuando el músculo se contrae. Los distroglicanos unen elementos propios de la desmina y la membrana celular. Aquí hay una importante, la sintrofina. La sintrofina, muchachos, miren, la sintrofina es un tipo de costámero que se une fácilmente al óxido nítrico sintasa. Así se llama esta enzima, óxido nítrico sintasa. Y cuando se une, muchachos, va a permitir la formación de un elemento importante como es el óxido nítrico. El óxido nítrico, no se van a olvidar, es un vasodilatador. Producir vasodilatación en el músculo es favorecer la función del mismo, porque la llegada de oxígeno, la llegada de iones, la llegada de nutrientes, sin duda va a permitir que este músculo se contraiga mejor. Entonces es importante la llegada de los vasos sanguíneos. Ahora bien, vamos a hablar de la sarcómera o sarcómero. La sarcómera o sarcómero, muchachos, es la unidad estructural, es la unidad de contracción del músculo. Ahora, ¿de dónde a dónde va una esto? Primero vamos a repasar las bandas para que me entiendan, ¿sí? Miren, esta es una imagen molecular vista con microscopio electrónico. Acá podemos ver la banda A. Fíjense, desde acá hasta acá donde le estoy señalando. La banda oscura. Y acá podemos ver la banda I o banda clara. Quiero que vean que la banda clara es dividida en dos. Por una banda o por una línea que se denomina Z.
Esta es una bandita en zigzag, muchachos, pueden apreciarlo acá, que está dividiendo en dos a la banda I. Ahora escúchenme bien, el espacio entre dos bandas Z va a formar lo que se denomina sarcómero o sarcómera, que es la unidad de contracción del músculo. Esta sarcómera, fíjense, va a tener una parte de la banda I, toda la banda A y una parte de la banda I del otro lado. La banda I es toda esta. La banda A, muchachos, para cuestiones de entendimiento, quiero comentarles que en la parte media, de color rosa acá, tiene una pequeña banda que se denomina banda H. Esto que está acá en el medio se llama banda H. Y esta línea media, así se llama línea M en la sarcómera. Esta línea M es muy importante porque se encarga de sostener a los filamentos gruesos de miosina. Estos filamentos gruesos de miosina en la línea M van a estar relacionados con ciertas proteínas como la proteína C, la miomesina, la creatina sinasa inclusive. Son elementos que van a darle fortaleza y de manera paralela van a favorecer la función de contracción en el músculo. Miren, acá en esta imagen también tenemos que entender esto de la sarcómera. Acá está el disco Z. El espacio entre dos discos Z, muchachos, les reitero, se denomina sarcómera. Aproximadamente tiene una longitud de 2.5 micrómetros, por cierto, la sarcómera. También debo manifestarles que esta sarcómera, cuando se contrae el músculo, habitualmente suele medir 1.9 a 2 micrómetros de longitud. Acá vamos a reiterar esto que les decía. Esta es la banda A. Todo este espacio es la banda A. Si se fijan, la banda A, muchachos, está dividida en la parte media por la banda H. Y esta banda H en la parte media tiene lo que se llama línea M. Ahora voy a explicarles la ubicación de los dos filamentos que van a formar básicamente la sarcómera. El filamento delgado y el filamento grueso. Miren, acá está el filamento delgado. Este filamento delgado, si ustedes observan con atención, van a ver que se unen al disco Z. Estos son los filamentos delgados de un color rojo guindo más o menos, ¿no? Se fijan a la línea o al disco Z gracias a una proteína que se llama actinina alfa. También en este cometido va a colaborar la desmina, que es un filamento intermedio. Y esto de color verde, muchachos, aquí de color verde, es el filamento grueso formado por miosina. Este filamento en la parte media, entonces, está formado por miosina. Ahora vamos a relacionar a las bandas para que ustedes vayan entendiendo mejor. La banda I está formada solamente por el filamento delgado, si ustedes pueden apreciar acá, filamento delgado. En cambio, la banda A va desde aquí hasta acá, miren. Eso nos permite observar que la banda A está formada por una parte de los filamentos delgados y por toda la extensión del filamento grueso de miosina. Vean esta estructura, acá está. El filamento grueso de miosina ocupa toda la banda A. Sin embargo, reitero, una parte del filamento delgado también va a ser parte. Es más, la zona donde ya no llega el filamento delgado, miren, la zona donde ya no llega, nos permite observar, nos permite estructurar esto que se llama banda H. Pues la banda H se forma por la ausencia de estos filamentos delgados, donde va a haber estrictamente filamento grueso de miosina.
Ahora, aprovechando este esquemita, quiero comentarles otros aspectos. Ciertamente la sarcómera es una estructura fundamental para la contracción y está formada por miosina y actina. Pero hay otras proteínas. Por ejemplo, acá en relación al filamento delgado tenemos a la nebulina. La nebulina, muchachos, a ver, para que me entiendan, va a envolver al filamento delgado. Va a envolver al filamento delgado para que esté fijo. Pero en relación al filamento delgado de actina, no solamente está la nebulina, también tenemos otras dos proteínas. Acá, en la inserción al disco Z, tenemos a la CAP-Z. La CAP-Z es una especie de tapón que se encuentra en este extremo positivo. Y en el extremo negativo tenemos a la tropomodulina. La tropomodulina y la CAP-Z evitan que este filamento delgado de actina sea más largo o sea más corto. Tiene que tener la longitud adecuada para que pueda funcionar durante la contracción en esta estructura que nosotros denominamos sarcómero o sarcómera. El filamento grueso, miren, el filamento grueso parece que estuviera, ¿verdad?, al aire, pero no es así. Si se fijan con un poquito de detalle, acá hay un filamento proteico que se llama titina y va a dar sostén porque va a fijar la miosina al disco Z. Y no hay una sola titina, miren, aquí hay una, aquí hay otra a este lado y aquí otra. 4 titinas van a encargarse de fijar al filamento grueso a este disco que se denomina disco Z. Cuando hay una contracción, muchachos, no hay disminución de los filamentos. Lo que hay es disminución de la sarcómera como tal. La contracción permite el acercamiento a la zona media del filamento delgado, haciendo que se pierda la banda A. Entonces, durante la contracción, la banda A y la banda H desaparecen. No se van a olvidar. Durante la contracción, la banda H y la banda A desaparecen. La línea que se denomina Z solo se acerca, no se modifica. La banda A como tal mantiene su longitud, pero la banda I no, se acorta porque fíjense, se acerca a la parte central. Entonces la banda I se acorta en su longitud, los filamentos gruesos de miosina no se alteran durante la contracción. Y este proceso de acercamiento entre los dos filamentos durante la contracción, quiero decirles, tiene una teoría que se llama teoría de deslizamiento de Huxley. Reitero, teoría de deslizamiento de Huxley. Sin duda, todas las proteínas que hemos ido nombrando son muy importantes, pero voy a ser reiterativo con esto, la actina y la miosina de repente son las estructuras más importantes. Es por eso que vamos a hacer una pequeña descripción de ambas proteínas para que ustedes puedan entender mejor el proceso de contracción. Acá tenemos a la actina en la parte superior y aquí a la miosina. La actina, muchachos, está formada primero por pequeñas moléculas que se denominan actinas G. Cada pelotita de estas de color marrón que están observando en la imagen es una actina G. Varias actinas G se unen para formar lo que se llama actina F o fibrilar. Estas actinas F fibrilares se entrecruzan entre dos actinas se entrecruzan. Pueden ver una y aquí pueden ver la otra. Se entrecruzan formando una especie de trenza. Pero las actinas no son los únicos elementos que van a constituir el filamento delgado de esta estructura. También quiero mostrarles esta que se encuentra en el surco, de color amarillo, a la que se denomina tropomiosina. La tropomiosina, muchachos, ocupa estas zonas
¿Qué les adelanto? Son zonas activas para la contracción. La tropomiosina durante la relajación esconde estas zonas para que no haya contracción, precisamente para que suceda lo contrario de este fenómeno, como es la relajación. Y aquí de color celeste vamos a ver otra estructura que acompaña a la actina, se denomina troponina. Pero si ustedes aprecian, si ustedes pueden observar en la imagen, la troponina tiene 3 subunidades. Estas subunidades de troponina son la troponina T, la troponina I y la troponina C. La troponina T es la que une prácticamente a la troponina con la tropomiosina. Une los dos elementos, la troponina con la tropomiosina. La troponina C es muy importante porque la troponina C, muchachos, es quien va a tomar el calcio cuando se libere para alterar la conformación de la tropomiosina y pueda suceder lo que se denomina contracción. La troponina I, la última, la troponina I, es la que evita la interacción, evita la unión entre la actina y la miosina que está de color verde durante la relajación. Pero este proceso durante la contracción es todo lo contrario, permite el contacto para que se produzca el acercamiento de los miofilamentos de actina y de miosina. Acá en el otro esquema o dibujo tenemos a la molécula de miosina. La miosina, muchachos, a ver, imagínense un palo de golf. Ahora imagínense a ese palo de golf en el mango, así. Entrecruzándose en todo el curso. Se entrecruzan 2 palos de golf. Entonces diremos que la miosina está formada por 2 cadenas pesadas. Cada una de estas que se entrecruza es una cadena pesada, lo que va a permitirnos obtener 2 cadenas pesadas entrecruzadas. Ahora, estas cadenas pesadas van acompañadas de cadenas ligeras. Miren, en la cabecita hay 2 cadenas ligeras. 2 cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras son 4. 1, 2, 3, 4. 2 para cada cabeza. Bien, volviendo a las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas, muchachos, se dividen para un estudio que nos permite entender la inclinación de la miosina. Como pueden ver acá, miren, la miosina se inclina para tomar a la actina. Vamos a comentar que cada una de las cadenas pesadas está formada por 2 meromiosinas. Una meromiosina ligera que está formando la cola prácticamente de esta miosina, y una meromiosina pesada que considera una parte de esa cola y las cabezas. Acá la imagen es clara, ¿no? Miren, la meromiosina ligera, la meromiosina pesada. Ahora bien, esta meromiosina pesada, muchachos, esta meromiosina pesada también se divide en 2, en S1 y en S2. S2 está formada por la cola estrictamente. En cambio, S2 está formada por las cabezas. Es muy importante recalcar la presencia de esta cabeza formando el segmento 1, porque ese viene de segmento. Segmento 1, porque, escúchenme bien, en esta región se encuentra la ATPasa. Ustedes saben que la ATPasa lo que va a hacer es formar luego ATP, y el ATP es sinónimo de energía, adenosintrifosfato. Y como les dije al principio, el ATP es muy importante. Sin ATP, sin calcio, básicamente no se podría contraer el músculo, muchachos. Entonces estas son las 2 estructuras. Miren, acá está la actina y la miosina, proteínas que van a formar la sarcómera. Acá incluso pueden ver una imagen de la miosina, el filamento grueso de miosina, acercando las cabecitas, estas cabecitas, hacia la actina para la contracción.
vamos a terminar esto de la miosina indicándoles que en esta zona donde se une la meromiosina ligera y la meromiosina pesada se considera zona de flexión, es la zona donde se va a doblar para poder alcanzar a la actina. Otra zona de flexión que se ha demostrado en la miosina es la unión entre el segmento 1 y el segmento 2, a esta altura de la cabeza, muchachos. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de la contracción y de la relajación muscular, ¿sí? La contracción muscular, muchachos, primero tiene que ver siempre con un estímulo. Y el estímulo acá va a ser un estímulo nervioso en el músculo esquelético. En cambio, en el músculo liso puede ser un estímulo hormonal, inclusive puede ser un estímulo mecánico. Acá tiene que ser un estímulo nervioso para la contracción. Este estímulo nervioso llega a la superficie del músculo. Llega a la superficie del músculo. Llega a la superficie del músculo, muchachos. Y lo que va a hacer es liberar calcio. Estimula a los túbulos T. Los túbulos T mandan ese estado de despolarización hacia las cisternas terminales. Las cisternas terminales liberan calcio. Y ese calcio, el calcio liberado, va a estimular el proceso de contracción. De manera paralela a esa liberación de calcio, el calcio, no se olviden, va a tomar la troponina C, haciendo que se desconfigure la actina y va a mostrar sus sitios activos para la contracción. Es así que el ATP se convierte en ADP y el fósforo, este fósforo inorgánico que se libera, pero que todavía se mantiene muy cerca de la cabeza de la miosina. Cuando el fósforo, muchachos, se libera o se aleja de la cabeza, inmediatamente va a hacer que la cabecita de la miosina se una de manera fuerte e intensa a la actina, como están viendo en esta imagen. Ahora, el segundo elemento que se va a liberar va a ser el ADP. El ADP se libera y de manera inmediata este filamento de miosina va a permitir que es de actina, vaya a la región central. Va a arrastrar, así para que me entiendan, va a arrastrar al filamento de actina para que se produzca la contracción. En esta circunstancia, el ATP va a tomar una molécula de fósforo para convertirse en ATP. Les reitero, el ADP que estaba suelto después de liberar el fósforo y producir energía, va a tomar otra molécula de fósforo para convertirse en ATP. La presencia del ATP significa que debe liberarse la cabeza de la miosina de la actina, provocando relajación. En este instante, cuando la cabeza de la miosina se libera de la actina, se produce relajación muscular. Y luego vamos a ver nuevamente que el estímulo nervioso va a llegar y va a permitir la liberación nuevamente de calcio. El calcio de manera paralela va a permitir la liberación de ADP y fósforo a partir del ATP. Y esto va a ser un circuito, ¿no? Imagínense, para completar una contracción en un músculo, este fenómeno tiene que suceder aproximadamente 200 veces, muchachos. O sea, es un proceso que se realiza con muchísima rapidez, la contracción y la relajación. Ahora miren, les estaba comentando que para la contracción es necesario un alto índice de energía. Y de manera particular el músculo esquelético tiene fuentes de energía de 3 tipos. Uno, el fosfato de creatina. El fósforo y la creatina van a producir energía aproximadamente para usar en unos 9 segundos en la contracción muscular. 9 segundos. Luego el sistema glicógeno
que va a formar ácido láctico al final. Este sistema glicógeno usa el glucógeno para que se convierta en glucosa. Y aquí se va a producir una energía que puede usarse inclusive en 100 segundos, 90 hasta 100 segundos, muchachos. Estos dos primeros van a producir energía para cuando el organismo esté activo. Pero no todo el mundo está activo, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema va a seleccionar las fuentes de energía. Por ejemplo, cuando una persona no tiene una vida muy agitada, donde tiene que andar, donde tiene que hacer ejercicios, como un mensajero, por ejemplo, el sistema aeróbico, muchachos, el sistema aeróbico que produce la dieta diaria es suficiente para producir energía en los músculos. Es suficiente para realizar las tareas de casa, hacer cosas simples, es suficiente. Este sistema aeróbico, les reitero, va a venir o va a estar relacionado con la dieta diaria que nosotros consumimos. En cambio, el fosfato de creatina y el sistema glicógeno del ácido láctico van a ser útiles cuando nuestro organismo esté sometido a una contracción más intensa, por ejemplo, haciendo ejercicio. En esas circunstancias es importante que consideren las tres fuentes de energía. Han debido escuchar que muchas personas que asisten inclusive a los gimnasios usan creatina. La creatina es una fuente de energía para que los músculos puedan ejercitarse mejor. Miren, el músculo esquelético no tiene una inervación solamente motora, tiene una inervación sensitiva y tiene una inervación autónoma. La inervación autónoma está relacionada con el simpático de manera particular, porque va a regular la luz de los vasos sanguíneos. La inervación motora es la que va a permitir la contracción y la inervación sensitiva es la que va a permitir el control de esa contracción. Vamos a estudiar en esta inervación sensitiva dos elementos muy importantes como son el uso mitótico y los cuerpos tendinosos de Golgi. Pero vamos a empezar hablando de la inervación motora, ¿sí? La inervación motora, esta es una inervación que va a formar entre los nervios y el músculo lo que se denomina placa motora o unión neuromuscular también se denomina. Ahí pueden apreciar ustedes el nervio que está llegando al músculo y está liberando sus neurotransmisores. En general, la fibra misma que llega al músculo es una fibra amielínica, porque la mielina se pierde más allá. Pero el que sea mielínica no significa que no esté protegida, por cierto. Está cubierta por unas células especiales que se denominan células de Schwann, que las vamos a estudiar en tejido nervioso. Aquí pueden ver el núcleo de la célula de Schwann, que está protegiendo a este filete nervioso. Estas uniones neuromusculares o placas neuronales podemos apreciarlas mejor acá. Miren, acá vamos a apreciarlas mejor. Para que ocurra una sinapsis, una unión, un contacto funcional entre el axón, este es el axón, este es el músculo y esta es la hendidura. Esta hendidura primaria y luego acá están las hendiduras secundarias. Tiene que existir, les decía, en esta terminal. Miren, esta imagen es buenísima también para que podamos aprender sobre la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso va a llegar a la membrana celular. Acá está, enseguida lo vamos a ver mejor. Este impulso nervioso va a mantener despolarizada esta región hasta el túbulo T. El túbulo T es estimulado, muchachos, y como está relacionado con estas cisternas terminales, esto de color amarillo, inmediatamente va a eliminar calcio. El calcio lo que va a hacer es alterar a la troponina. Hay una troponina C, ¿verdad?, de calcio.
y esa troponina C va a alterar la conformación para que la actina pueda acercarse durante la contracción. No se olviden también que después de la contracción hay una proteína que se llama calsecuestrina. La calsecuestrina hace que este calcio que ha sido usado para la contracción muscular les decía, que vuelva al interior del retículo endoplásmico o al interior del retículo sarcoplásmico, ¿no? Que es lo mismo. Entonces vamos a repasar esta unión neuromuscular en la terminación. Miren, es esta estructura, pero un poquito más grande. Se hecho un zoom de esto y esto es lo que observamos. La terminación axónica, la terminación nerviosa, tiene muchas vesículas. Inclusive se dice que puede haber hasta 300.000 vesículas que contienen al neurotransmisor. Estas vesículas, muchachos, no solamente tienen al neurotransmisor, que es la acetilcolina, también tienen ATP como energía y proteoglicanos. Son elementos que también van a intervenir en estos fenómenos. Ahora, cuando llegue el estímulo a esta región, lo primero que sucede es que el calcio va a ingresar gracias a las bombas de calcio existentes en la membrana del botón terminal del axón. El calcio ingresa. Este calcio, fíjense, es el que lleva a todas estas vesículas a esta región activa, a la que está relacionada con la sinapsis. Si no fuera por la presencia del calcio, estas vesículas que contienen los neurotransmisores seguirían de manera totalmente desordenada en el botón. Pero el ingreso del calcio hace que estas vayan a esta región y el mismo calcio produce la degranulación de todos los elementos. Y aquí en esta hendidura podemos ver a la acetilcolina. La acetilcolina, muchachos, tiene receptores en el músculo. Es por eso que la transmisión continúa. Tiene receptores en el músculo. Cada uno de estos es un receptor. Pero aquí hay un detalle. Los receptores, muchachos, son canales de sodio. ¿Qué les parece? Cuando llega la acetilcolina, estos canales de sodio se abren y la despolarización continúa. Esta despolarización va a permitir el ingreso del sodio y la salida del potasio, provocando la despolarización del músculo para el proceso de la contracción, ¿no? Este proceso que ya les he explicado. La acetilcolina existente en este espacio, chicos, de manera constante podría provocar una contracción sostenida, una contracción dolorosa y peligrosa para nuestro estado de salud. Por eso mismo aquí hay una enzima importante que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, esta enzima, reitero, la acetilcolinesterasa, lo que va a hacer es dividir, fraccionar a la acetilcolina para que ya no estimule, porque les reitero, la presencia de la acetilcolina de manera permanente podría provocar una contracción sostenida y dolorosa. Entonces la enzima va a dividir a la acetilcolina en colina y en acetato. La colina, muchachos, reingresa a la porción terminal junto con el sodio, que hay un transporte sin porte en un solo sentido, quiere decir acompañado del sodio. El sodio y la colina ingresan. La colina, muchachos, se une nuevamente, escúchenme bien, se une nuevamente esta colina a un acetato. Y el acetato, ¿saben dónde está formado? Aquí está el acetato. Se forma en las mitocondrias. Es un elemento de desecho, inclusive, el acetato, pero va a permitir la formación de una nueva acetilcolina, gracias a esta enzima, la acetiltransferasa de colina.
esta combinación de ambos elementos para formar la acetilcolina nuevamente ingresa, miren acá, nuevamente ingresa a las vesículas para que pueda ser reutilizado. Entonces la colina, cuando ingresa al botón terminal, se puede decir que tiene una especie de reciclado para la formación nuevamente del neurotransmisor que va a ser usado prontamente. La acetilcolinesterasa o la acetiltransferasa de colina es la que va a unir a estos dos elementos para formar el neurotransmisor. Miren, les decía que el músculo como tal tiene inervación motora, de la que acabamos de comentar. Tiene también inervación sensitiva. La inervación sensitiva, muchachos, evita que el músculo se lesione, evita que el músculo esté dañado. Por eso mismo, acá vamos a poder apreciar, miren, dos estructuras, los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Los usos musculares son estructuras que se encuentran en la parte central del músculo, en el núcleo mismo del músculo. Estos usos terminales están formados por dos tipos de células, muchachos. Unas que se llaman intrafusales, acá están, aquí dentro, las intrafusales, y otras que se llaman extrafusales, las que están rodeando. Las extrafusales definitivamente no son células que van a intervenir en este proceso de autocontrol de la contracción y del estiramiento del músculo. Pero las células intrafusales sí lo van a hacer. Hay dos tipos de células intrafusales. Una, las de bolsa nuclear, esta que están observando, donde los núcleos de las fibras se van acumulando, van haciendo una especie de conglomerado de núcleos en la región central. Esta bolsa nuclear puede tener dos tipos de células, las dinámicas y las estáticas. Acá tenemos a la estática y aquí tenemos a la dinámica. Y otro tipo de células que se llaman células de cadena nuclear. Fíjense, acá están las células de cadena nuclear, son células cuyos núcleos van formando una especie de paralelismo o una hilera, si quieren ustedes. Son fibras musculares mucho más delgadas, mucho más finas. Estas células en su conjunto, miren, acá están las células de cadena nuclear y acá las de bolsa nuclear, las de dos tipos. Van a recibir inervación de una fibra nerviosa que es la de tipo 1A. Esta inervación de tipo 1A, como pueden ver en la imagen, va a envolver a cada una de las fibras musculares del uso muscular. Pero quiero decirles que no es la única. También hay otro tipo de fibra sensitiva que es la de tipo 2. La de tipo 2, escúchenme bien, se llama también fibra estática. En cambio, la de 1A se denomina también dinámica. Estas fibras van a solamente inervar a todas las células de la cadena nuclear y aquí pueden observar, solo va a inervar a la célula de bolsa nuclear estática. La presencia de estas fibras permite al uso muscular controlar el estiramiento del músculo. Imagínense a una persona colgada de una barra en el gimnasio. Pasó 2, 3, 4 minutos, 5, 30 minutos. No duden, muchachos, por ese estiramiento forzado que la fibra muscular se va a romper. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen estas fibras sensitivas? Emanan una información hacia la médula ósea, a la médula espinal, perdón, emiten una información a la médula espinal para que de retorno venga una fibra nerviosa motora y permita una contracción ligera, evitando que ese músculo se rompa.
Entonces el uso muscular lo que va a hacer a través de esta inervación es realizar un control del estiramiento violento, rápido del músculo para que no se dañe. Y de manera paralela, miren, de manera paralela también vamos a imaginar en el mismo gimnasio una persona levantando peso muerto, pero unos 300 kilos, ejercitando una contracción exagerada, muchachos. Una contracción exagerada. Esa contracción exagerada es controlada por el órgano tendinoso de Golgi. Como dice su nombre, está en el tendón, entre la parte carnosa y la inserción en el músculo. Está formado por fibras de colágeno especializadas, aproximadamente de 1 milímetro de longitud y 0,1 milímetro de diámetro. Son fibras de colágeno especializadas que van a recibir la inervación de una fibra nerviosa que es de tipo 1B, muchachos. Cuando el músculo se contrae en exceso, esta información es llevada al órgano tendinoso de Golgi, o uso neurotendinoso también se denomina. En esta circunstancia la información va a la médula espinal y de retorno rápidamente señala al músculo que debe relajarse. Porque de lo contrario, muchachos, miren, por eso es importante esta inervación sensitiva. El músculo puede romperse. Y el músculo, miren, por la relación que guarda con el hueso, el músculo no solamente se va a lesionar de manera independiente. Muchas veces en estos levantadores de peso se ha visto que incluso el hueso puede llegar a fracturarse, provocando una lesión mucho más severa. De ahí la importancia de la presencia de estos órganos con inervación sensitiva. La inervación motora, sinónimo de contracción, la inervación sensitiva, sinónimo de control de la contracción y el estiramiento, que son los trabajos habituales del músculo. El músculo cardíaco y el músculo liso lo vamos a dejar para una siguiente clase, muchachos. Miren, no es habitual este tipo de clases, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es reforzar en la clase presencial este tema. Es muy interesante el músculo. Si tienen alguna pregunta, muchachos, estoy puesto para resolverlo.